tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Noticias 7. Vamos a revisar de inmediato la información. Guillermo Lasso ratifica que es dueño del Banco Banissi S.A. de Panamá. El candidato a la presidencia dio a conocer detalles de su operación financiera, pese a que la investigación de Página 12 de Argentina asegura que Banissi es una entidad bancaria de papel. La periodista Cintia García afirma que Guillermo Lasso, al querer desmarcarse como propietario del banco panameño Banissi S.A., que surgió como una entidad subsidiaria del Banco de Guayaquil, el candidato por la alianza Creo Suma terminó autovendiéndose el banco, que él mismo constituyó en Panamá. En contexto, desde el 2014, la normativa ecuatoriana prohíbe a banqueros tener sucursales de sus bancos en paraísos fiscales. Banissi S.A., sucursal del Banco de Guayaquil, se constituyó en el 2013 en Panamá. Debido a la vigencia de la ley, Banissi pasó a pertenecer a un holding, es decir, una sociedad comercial que maneja varias compañías. Ese holding tomó el nombre de Banissi Holding S.A. Lo curioso de esto, revela Página 12, es que de acuerdo a documentos de la Superintendencia de Bancos de Panamá, Guillermo Lasso aparece como presidente de Banissi Holding S.A., su esposa figura como vicepresidenta y su hijo como secretario tesorero. En el 2016, Guillermo Lasso reconoció tras el boom de los Panama Papers ser dueño de este banco, que efectivamente está bajo la tutela de Banissi Holding S.A. También mi familia y yo tenemos un pequeño banco en Panamá, un banco que existe desde hace algunos años. El artículo Lasso en jaque por los negocios en Panamá determina además que en 2015 un informe de la calificadora internacional Deloitte, que hace auditoría de Banissi Holding S.A., reveló que gran parte de las acciones de Banissi Holding le pertenecen a Pietro Overseas, que tiene apenas un capital de $10.000, mientras que Banissi tiene 300 millones en activos y Banissi Holding, que es la figura intermedia, tiene $30 millones en activos. La periodista Cintia García aseguró que sus fuentes le revelaron que Pietro es Lasso y que en realidad el candidato a la presidencia se autovendió el Banco de Panamá, ocultándolo en esa empresa con nombre de fantasía italiano, que si se busca en internet solo salen los registros de una firma de abogados expertos en negocios offshore. Como en una suerte de mamushka, ¿no? Como si la mamushka principal fuera Guillermo Lasso y adentro de esa mamushka de Guillermo Lasso hubiera otra empresa que sería Banissi, el banco en Panamá, y adentro de Banissi, Banissi Holding, y adentro de Banissi Holding, Pietro. Cintia García en su artículo dice que los accionistas de Banissi son empresas de papel y apenas tiene 2 cajeros automáticos en toda Panamá, versión que la aclara el propio Guillermo Lasso. Es un banco con edificios, con personal, con clientes, regulado por la Superintendencia de Bancos y controlado por la Superintendencia de Bancos, que paga una tasa de impuestos del 25% en Panamá, que es más alto que el 22% de Ecuador. No hay ningún paraíso fiscal y que además capta recursos del exterior para colocarlo al sector productivo ecuatoriano. Sobre la operación financiera de Banissi S.A., la investigación destaca que de acuerdo a un informe de la calificación de riesgo de este banco, el 66% de depósitos que ahí se confían pertenecen a clientes ecuatorianos. La periodista asevera en su artículo que la Superintendencia de Bancos de Panamá autorizó al Banco Banissi a abrir una oficina de representación en Guayaquil y su dominio de internet, banissi.com, se maneja desde el propio Banco de Guayaquil. Olga Velasco, Ecuador TV. Mientras tanto, el aspirante a la vicepresidencia por Alianza País, Jorge Glass, realiza diversas actividades en Guayaquil. Por la mañana mantuvo una entrevista televisiva donde explicó en detalles algunos de los planes planteados en el programa Toda una Vida. Además, reiteró sus críticas a Guillermo Lasso, quien se rehúsa a presentar una declaración juramentada en base a varias preguntas sobre el feriado bancario, el incremento de su patrimonio, así como su vinculación directa con 49 empresas offshore en 3 paraísos fiscales y la constitución real del Banco Banissi en Panamá. Ojalá que tenga la hombría de poder acudir ante un notario que le pregunte bien a su abogado. Si no sabe, aprenda. La declaración juramentada no puede ser ante un juez.
Primero, es el fiscal el que investiga y segundo, la declaración juramentada ante un notario. Yo le hice una lista de preguntas. Declare bajo juramento si se enriqueció o no de 1999 al 2001 en medio de la debacle financiera más grande de todo el Ecuador y otras 6 preguntas más que fueron públicas. Señor Lasso, yo acudí a su desafío, presenté mi declaración juramentada. Tenga la hombría de hacer lo mismo. Y más de 48 horas han pasado. Guillermo Lasso aún no acepta este reto propuesto por el aspirante a la vicepresidencia Jorge Glass, quien le pidió que bajo juramento explique la supuesta relación que tendría con 49 empresas offshore creadas en paraísos fiscales y un presunto aumento inusual de su fortuna. Este miércoles Jorge Glass realizó una declaración juramentada en la que asegura no tener vínculo alguno, ni mucho menos haber aceptado sobornos por parte de la empresa Caminosca, tal como lo afirmó Guillermo Lasso. Ese mismo día, el vicepresidenciable retó a Lasso, candidato por el movimiento Creo, para que a través de una declaración juramentada diga al país la verdad sobre su fortuna. Lo desafío al banquero Lasso a que le diga bajo juramento al pueblo ecuatoriano si se ha enriquecido entre el año 1999 y el año 2001, momento de la mayor debacle financiera de nuestra historia. Además solicitó a Lasso a que diga cuántos bienes tiene fuera del Ecuador, especialmente en paraísos fiscales. Lo reto al banquero Lasso para que bajo juramento diga si tiene directa o indirecta participación en las 49 empresas offshore en paraísos fiscales. Sin embargo, Lasso se negó a este pedido, pues asegura que su patrimonio es público. No tengo nada que declarar en este instante porque toda mi vida es pública. No obstante, documentos como la creación de offshores en paraísos fiscales no son públicos sino privados, en algunas ocasiones incluso hasta reservados. En una investigación de la periodista Cintia García publicada en el periódico argentino Página 12, se muestra cómo Lasso estaría asociado a 49 empresas en paraísos fiscales, pues entre 1999 y el 2000, periodo de la mayor crisis financiera nacional, su patrimonio habría aumentado de 1 millón a 31 millones de dólares. García explica cómo el Banco de Guayaquil estaba conformado por la corporación MultiBG S.A., en la que su principal accionista era Andean Investment, empresa radicada en las Islas Caimán. Dicho incremento de la fortuna de Lasso, según la investigación, provendría de la venta de certificados de depósito reprogramados. Quien nada debe, nada teme. Y aquí estoy dando la cara. Ojalá el señor Lasso haga lo mismo ante un notario. Alex Llanos, Ecuador TV. Y mediante un comunicado oficial, la Red de Maestros hizo públicas las condiciones solicitadas por otras organizaciones sociales para el desarrollo de un diálogo de profundización de los planes de gobierno de los candidatos a la presidencia de la República. La Red de Maestros y Maestras por la Revolución Educativa planteó un diálogo entre los candidatos a la presidencia Lenín Moreno y Guillermo Lasso. El mismo fue establecido para el domingo 26 de marzo. No obstante, este viernes, la red dio a conocer que por pedido de organizaciones de jóvenes es necesario establecer un requisito indispensable y no negociable para la realización de este encuentro democrático. A través de un comunicado oficial se solicita a los participantes una declaración juramentada ante un notario público, en la cual se determine la no participación en actos de corrupción en temas referentes a 1. La salida de su patrimonio a paraísos fiscales y en compañías offshore. 2. Crisis financiera de 1999 y feriado bancario. 3. Caso Odebrecht y Petroecuador. El texto está firmado por el coordinador de la red, Wilmer Santa Cruz, y ya tuvo respuesta por parte del candidato de Alianza País, Lenín Moreno, quien mediante su cuenta de Twitter señaló: jóvenes y maestros de la patria, estoy dispuesto a notarizar lo que ustedes me digan. No tengo nada que ocultar. Hasta el cierre del presente reportaje, el candidato Lasso no se ha pronunciado sobre el tema. Alex Llanos, Ecuador TV. Militares en servicio pasivo, excombatientes del 81 y 95, pensionistas y colectivos de diferentes asociaciones y federaciones agrupadas en la Confederación de Militares en Retiro expresaron su apoyo al binomio Lenín Moreno-Jorge Glass, luego de acercamientos con las autoridades del actual gobierno y de los candidatos de Alianza País. Esperan sean atendidos pedidos y reformas a la ley de excombatientes. 50 organizaciones sociales y políticas hicieron público su respaldo a la candidatura de Lenín Moreno y Jorge Glass para esta segunda vuelta, porque consideran que las propuestas del binomio de país concuerdan con las luchas de estos sectores. El movimiento de mujeres de El Oro, por su parte, decidió apoyar a la lista 35 por considerar significativo el apoyo de este gobierno a la lucha contra la violencia de género.
Mientras el movimiento Compromiso Social compartió con la ciudadanía el por qué decidió apoyar la candidatura de Lenín Moreno en la segunda vuelta y rechazar terminantemente las propuestas del plan del banquero Guillermo Lasso. El espacio elegido para esto fue el teatrino de la Casa de la Cultura Núcleo Chimborazo. También los colectivos y organizaciones sociales Renovación Democrática, Red de Gestores Culturales del Centro, Despierta Latinoamérica, Pueblo, Igualdad Democrática y Frente Progresista del Carchi anunciaron su respaldo a la candidatura del binomio Moreno-Glass para la segunda vuelta electoral. Su apoyo, según expresaron, se da por los importantes avances que se evidencian en áreas como la educación y salud en los últimos 10 años, los cuales comentaron se deben profundizar. Las misiones Las Manuelas y Las Joaquinas continúan. En el call center de FENEDIF, personas con discapacidad recopilan información para alcanzar un mayor número de beneficiarios y ayudarlos a acceder a este beneficio justamente. Entre los años 2009 y 2011, la misión Manuela Espejo llegó a más de 290.000 hogares, proporcionando 370.000 ayudas técnicas y 993 prótesis. La misión continúa, pues se ha repotenciado el programa hoy bautizado como Las Manuelas, para llegar a un mayor número de personas. En esta reactivación estamos pensando alcanzar a 300.015 personas, que son las personas con discapacidad registradas que tenemos, excepto a más personas más que son las personas que debiéramos llegar. Nosotros tratamos de crecer, de llegar a esas personas que no pueden o no quieren, o sensibilizarles a más. Estamos ayudando mucho porque a través de esto se les está llegando las ayudas técnicas a las personas que necesitan, así como son sillas de ruedas, muletas, bastones, colchones antiescaras. Personas con discapacidad son las que trabajan intensamente en el call center de FENEDIF para comunicarse con más beneficiarios e informarles al respecto de este programa, así como de otros como Las Joaquinas, para dar el bono de cuidado, y también basados en el programa de gobierno de Lenín Moreno, ofrecer el plan Casa para Todos. No es necesario que tengan el carnet, porque es un proceso donde recién se los está captando a la gente que no tiene y procediendo a informarles cómo deben hacer. Blanca Gaibor trabaja durante 5 años en este call center, tiene discapacidad física y forma parte de las 88.565 personas que como ella se han incorporado en el campo laboral. Estábamos encerrados, no teníamos estas oportunidades y por ende pasábamos dentro de nuestros hogares, no teníamos acceso a salir a las calles y todo eso, pero ha cambiado muchísimo, muchísimo. Aspira a que este tipo de programas, sin importar el gobierno de turno, continúen. Lo que necesitamos es que continúe, que nadie se haga para atrás, que esto continúe y es más que mejore. A esta labor se suma el tema de erradicar la violencia contra la mujer. Las brigadas de Las Manuelas comenzarán a visitar las casas de las personas censadas para materializar los beneficios. César García, Ecuador TV. Y el candidato vicepresidencial por Movimiento País, Jorge Glass, recibió este viernes el respaldo del sector artesanal del país. En este marco reiteró sus críticas al banquero Guillermo Lasso. En Ecuador existen más de 1.400.000 artesanos y cerca de 400.000 familias que dependen directamente de esta actividad, que en los últimos 10 años se convirtió en un sector fundamental de la base productiva nacional. Y que creamos alrededor del 15 al 20% de la economía del país. Como dije antes, ayudamos a fomentar el empleo, la creatividad de nuestros artesanos. Necesitamos fortalecernos en créditos, necesitamos fortalecernos en capacitaciones, en innovación de tecnología. Este gremio ve con expectativa la propuesta de la nueva bancada de país de crear una ley orgánica de desarrollo artesanal. Que ha sido un clamor por años de este sector tan importante y nosotros ahora lo vamos a hacer realidad en este periodo que se viene de la Asamblea Nacional. El apoyo se ha venido dando para aquello, por lo tanto nosotros mantenemos y estamos listos y dispuestos para ese gran apoyo y estamos movilizados a nivel nacional. El candidato a la vicepresidencia por Alianza País, Jorge Glass Espinel, recibió este viernes el respaldo de este sector, al que considera un importante motor del cambio de matriz productiva. Ahora son actores relevantes como parte de la economía popular y solidaria y también como procesos de industrialización, en donde los artesanos juegan un rol muy importante para el desarrollo de nuestro país. Glass aprovechó el encuentro para criticar lo que considera un silencio cómplice del banquero Guillermo Lasso,
quien ha evadido el desafío de responder ante un notario 7 preguntas relacionadas con su participación en el feriado bancario, su actividad económica e inversiones de capitales fuera del país. Vaya donde cualquier notario, donde el mismito si quiere, y bajo declaración juramentada conteste las 7 preguntas que le hice. Bajo juramento, como usted me desafió, lo vuelvo a desafiar un día más y el banquero Lazo no acepta el desafío. Diga usted, señor Lazo, si usted evadió o eludió impuestos con sus 49 offshore. Diga usted, señor Lazo, si usted se enriqueció o no, bajo juramento, durante la peor debacle del sistema financiero ecuatoriano. Conteste, señor Lazo, acepte el desafío. En Guayaquil, César Eduarte, Ecuador TV. Tenemos más noticias. El teólogo e intelectual brasileño Frei Beto visitó al presidente de la República este viernes, en donde fue condecorado además y reconoció los esfuerzos del Ecuador por combatir las inequidades sociales. A su ingreso en un breve diálogo con la prensa, el religioso brasileño y uno de los máximos exponentes de la teología de la liberación se refirió a la situación política que vive América Latina. Yo sé que hay un avance de la derecha en América Latina monitorado desde el gobierno de los Estados Unidos. Hubo un golpe de Estado en Honduras, hubo un golpe de Estado en Paraguay, hubo un golpe de Estado en Brasil. Frei Beto mencionó el intervencionismo que se ha puesto de manifiesto incluso en campañas políticas como la de Argentina. Sabemos que la CIA ha puesto mucho dinero en las elecciones de Macri en Argentina. Después visitó al mandatario en el despacho, dialogaron por varios minutos y allí le obsequió al jefe de Estado algunas de sus 50 obras literarias. En el Salón de los Presidentes, el mandatario le otorgó la Orden Nacional al Mérito en el grado de oficial por los servicios en favor de los más desposeídos. Tenemos que pensar en el futuro de América Latina. Nos honra tener entre nosotros a quien ha dedicado la mayor parte de su vida a luchar por los derechos de los más pobres, a denunciar y combatir las injusticias sociales. Correa destacó la labor del religioso que pertenece a la Orden de los Dominicos y que en los años 60 fue perseguido por la dictadura brasileña. Para Frei Beto, la teología de la liberación surge de esas comunidades y de los movimientos pastorales que agrupan a fieles de las clases populares. Al evento asistieron ministros de Estado, gente de la academia y también estudiantes de la Unidad Educativa Darío Figueroa del Cantón Rumiñahui. Alexis Moncayo, Ecuador TV. El nuevo gobierno de Ecuador debe garantizar el asilo político a Julian Assange, que por derecho fue otorgado hace 5 años. Así lo expresó Frei Beto. En rueda de prensa con representantes de organizaciones y activistas en defensa del asilo del fundador de Wikileaks, Julian Assange, el teólogo brasileño de la liberación Frei Beto expresó su respaldo al australiano, quien permanece en la Embajada de Ecuador en Londres desde 2012. Felicitações ao presidente Rafael Correa por haber dado asilo a Julian Assange. Eu espero que, seja qual seja o governo do Equador, siga assegurando a Julian Assange o direito ao asilo. Sin embargo, el candidato de la derecha, Guillermo Lasso, ha expresado su voluntad de pedir a Assange que abandone la embajada en el caso de llegar a la presidencia. Estas declaraciones las realizó días atrás al diario británico The Guardian. Sobre este tema, Beto no emitió un comentario por respeto a la ley de movilidad humana, para que su comentario no se convierta en proselitismo político, indicó. Sin embargo, el brasileño cuestionó el papel de Estados Unidos y manifestó que lo que hizo Assange fue decir la verdad al mundo sobre las actividades ilegales de ese país. El gobierno de los Estados Unidos, que hace muy mal a este planeta, a la humanidad, con su imperialismo, con su ofensiva bélica, con su intervención indebida y criminal en muchísimos países. Por su parte, David Ochoa, representante de la Asociación de Software Libre del Ecuador, instó a los candidatos presidenciales a respetar el asilo integral ya otorgado a Assange. Yo espero que la sociedad civil se pronuncie a favor de esto para que exista voluntad política, sea el gobierno que fuere. Y voluntad política para mantener un asilo integral, ¿no? Sin recortar derechos como libertad de expresión. En este contexto, Frei Beto explicó que América Latina todavía tiene una tarea pendiente, principalmente por la presión de los gobiernos de derecha en la región que han permitido un retraso en el desarrollo. Vivimos un gobierno de derecha, del golpista de Temer, muy malo, porque quitan los derechos de los trabajadores, hacen contrarreformas que ofenden los derechos del pueblo y espero que América Latina dé un basta a este avance de gobiernos de derechas. Señalaron que continuarán impulsando actividades para que se respete el asilo a Julian Assange, con el objetivo que se le conceda un salvoconducto y la justicia sueca termine finalmente con su investigación. Olga Velasco, Ecuador TV.
Y el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CEACES, aprobó la creación de extensiones de 6 universidades que no aprobaron una evaluación inicial. Las universidades a las cuales se les aprobó establecer otras dependencias en otras ciudades fuera de su sede principal son: la Universidad Técnica de Babahoyo tendrá una extensión en Quevedo, Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas en La Concordia, Universidad Agraria del Ecuador en Naranjal. La Universidad del Pacífico tendrá una extensión en Quito, Universidad Metropolitana del Ecuador en Machala y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Manabí. Según el CEACES, las extensiones evaluadas tendrán un avance significativo en su desempeño, lo que significa que puedan abrir carreras universitarias previa aprobación de este organismo. Para poder aprobar, la extensión debe tener al menos el 70% de los resultados de nuestro modelo. El CEACES hizo una primera evaluación en el 2013. De un universo de 86 extensiones evaluadas, 44 no aprobaron, 21 quedaron condicionadas y 19 con fuerte condicionamiento. El conjunto del sistema ha mejorado y esto puede apreciarse también en el caso específico de estas extensiones. Cuando se evaluó la primera vez, el promedio de estas extensiones era de 38,56 sobre 100. El promedio en la segunda evaluación, en el 2015, aumentó a 56,88 y el promedio esta vez es de 75,48. Las extensiones aprobadas junto a sus sedes principales se someterán a una nueva evaluación en el 2018. Seguimos. 6 cantones de la provincia del Oro sufren fuertes estragos por la etapa invernal. Vías destruidas, barrios inundados y cerca de 200 damnificados es el resultado hasta el momento del crudo invierno. Machala, Balsas, Piñas, Portobelo, Santa Rosa y Arenilla son los cantones que están siendo fuertemente azotados por el invierno. Las torrenciales lluvias de la tarde y noche de este jueves y madrugada de este viernes anegaron totalmente varios sectores de estos cantones. En Machala, por ejemplo, varias familias del norte de la ciudad fueron evacuadas al Coliseo de Deportes de Machala, albergue activado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES. Se iba llenando el río, iba subiendo el agua. Ya, y eso cada año se llena y dicen que van a reubicarlo y nos lo reubican a otro lado. Nos levantaron como a las 3 de la mañana, que ya nos estábamos hundiendo, pues nosotros nos levantamos y qué más, nos tocó salir rápido. En los cantones Piñas y Balsas los estragos se notan en las vías. Esta vez un socavón en el tramo Saracay-Balsas dejó incomunicado a toda la población. En este momento lo que se ha producido es un desbordamiento de la vía, el mismo que no existe paso al sector de Balsas, Loja, Saracay. Aproximadamente una hora se va a habilitar la vía alterna que conduce por el sector de Las Palmas, el Brasil, hasta salir a Saracay. Ayer salí a las 8 de la mañana de Loja, de las 8 de la noche de Loja hacia Guayaquil rumbo a los trabajos que tengo que cumplir y me encuentro con la novedad en Balsa que está cerrada la vía. El COE provincial sesionará y analizará la situación invernal de la provincia. Marixa Castillo, Ecuador TV. Mauricio Macri, en 15 meses de gobierno, ha implementado medidas que han provocado una contracción de su economía. El modelo de derecha implementado en este país ha aumentado la pobreza y el desempleo. En Argentina, las medidas neoliberales aplicadas por el gobierno de la promesa del cambio ha decepcionado a muchos. La clase trabajadora que confió en Mauricio Macri, un empresario que ofreció pobreza cero, ahora es la más afectada con tarifazos. El dato más ilustrativo de lo regresivo que fue el gobierno de Mauricio Macri en sus primeros 15 meses, la derecha en Argentina en sus primeros 15 meses, es que en Argentina hoy se consume un 12% menos de leche. ¿Y quiénes son los que consumen menos leche? Los chicos, sobre todo los chicos pobres, por supuesto.
La propia ciudadanía comenta la realidad que está viviendo Argentina, con un gobierno que beneficia a los grupos de poder. Eso, combinado con la devaluación, hizo que el ingreso promedio de los asalariados en Argentina perdiera durante 2016 entre el 8 y el 10% de su poder adquisitivo. En 2015, si bien crecimos mucho durante los últimos años, seguía siendo más o menos de 1 de cada 4 argentinos la pobreza. Hoy, después de 15 meses del gobierno de Macri, 1 de cada 3 argentinos es pobre. Docentes y estudiantes de este país comentan cómo han afectado las medidas de Mauricio Macri a la investigación, ciencia y tecnología. Así que estamos en un proceso de, se podría decir, desmantelamiento de los proyectos tecnológicos estratégicos de nuestro país. Así que el primer año podría resumirse en que pasamos de un proyecto que era apuntaba al desarrollo nacional y a la inclusión, a un proyecto, como te dije, de dependencia tecnológica, de expulsión y de exclusión social. Lo que provoca que a corto plazo los profesionales argentinos busquen nuevos horizontes. Las condiciones sociales del país son complicadas, tenemos aumento tarifario, hay situaciones de despido, baja del consumo, una inflación importantísima, lo que hace que la posibilidad de estar en la universidad también empieza a ser una complicación. Están empezando a mirar al exterior como una potencial salida laboral, estamos en miras de un quinto proceso de fuga de cerebros. Esto ha provocado que los sectores sociales salgan a las calles para llamar la atención del gobierno y lograr mejores condiciones de vida. Me parece que es algo que les pasa un poco acá, hay cosas para rever, hay cosas para profundizar, pero bajo ningún punto me parece que podemos permitirnos seguir dándole a los bancarios y a los empresarios el control de los destinos de nuestros países, porque nos llevan a la quiebra y a la vulneración de derechos de los sectores más populares. Carlos Flores, Ecuador TV. El gobierno peruano lanzó una teletón en favor de los damnificados por las lluvias. Además, se cumplieron 41 años de la dictadura militar en Argentina. Tenemos más noticias en el siguiente resumen internacional. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y su esposa lanzaron una campaña de donación de alimentos y suministros para los afectados por las inundaciones que en el país dejan hasta el momento 84 personas muertas. Esta teletón estará vigente hasta el 9 de abril y funcionará a través de mensajes de texto y llamadas, con lo que donarán 3 soles. Para este fin de semana está prevista una cumbre extraordinaria en Cartagena entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC, a fin de revisar los temas del acuerdo que presentan dificultades y para dar un impulso para cumplir los compromisos entre ambas partes para el acuerdo de paz definitivo. Miles de personas marcharon en Argentina y para recordar a más de 30.000 desaparecidos durante la última dictadura militar de 1976 a 1983. Bajo la consigna "Son 30.000 los desaparecidos que dejó la dictadura", Madres y Abuelas de Mayo y otros organismos de derechos humanos se movilizaron a Plaza de Mayo. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos celebrará una reunión extraordinaria el próximo martes en la sede de la OEA en Washington para considerar la situación en Venezuela. Esta sesión es convocada a petición de varias delegaciones, entre ellas Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y Uruguay. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Ya hasta aquí las noticias. Muchas gracias por su atención. A las 21 horas tenemos más temas. Los esperamos en Noticias 7.